Año 2020. Un grupo de guerrilleros liderados por Ahmed, un conocido líder local, lleva días tratando de tomar un puesto avanzado enemigo. Sin embargo, hasta ahora todos los intentos han sido frustrados por la actuación de un tanque estadounidense que con su cañón destruye todo lo que ve en el valle. Pero eso está a punto de cambiar. Aprovechando los horarios de las rotaciones de la pequeña guarnición, los guerrilleros se infiltran en el valle y se colocan en un flanco a 300 metros del lugar desde el que el tanque suele disparar. Al fin, el tanque aparece y Ahmed toma su bazooka RPG-7, apunta con cuidado y dispara. El tanque echa humo. Misión cumplida. Pero ¿cómo es posible que un arma que tiene 60 años y que apenas vale unos miles de dólares haya podido destruir a un tanque moderno y que vale millones de dólares? Pues de eso vamos a hablar, del RPG-7, de esa arma que hemos visto en las noticias y en los documentales. Así que dicho esto, comencemos. Debemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los blindados por antonomasia y por tanto también la guerra de las armas antitanque. Por aquel entonces se confiaba en el cañón antitanque para defenderse. Sin embargo, alemanes y estadounidenses desarrollaron otras armas que podían ser útiles. De entre todas ellas destacó una: el Panzerfaust alemán. El Panzerfaust era una bazooka de usar y tirar que exigía literalmente 5 minutos de adiestramiento para poder ser usada con eficacia, y que apenas era eficaz a 25 metros. La idea era entregársela a los civiles reclutados apresuradamente dentro de la conocida como Volkssturm, para defender a Alemania a la desesperada. Recordemos que en plena Segunda Guerra Mundial los estadounidenses enviaban cantidad de armamento a los soviéticos, y en particular les enviaron bazookas MS-1, las primeras de la historia que de hecho fueron pioneros en utilizar los soviéticos. El caso es que estas armas tenían diversos problemas, entre otros que ante el invierno ruso le costaba iniciarse bien al sistema del cohete. Sea como fuere, lo cierto es que estos prefirieron copiar el sistema alemán, es decir, el de la bazooka Panzerfaust, que era desechable. Copiaron la filosofía, aunque no la tecnología, emplearon sus propios medios y diseñaron primero el RPG-1 y posteriormente el RPG-2. Pero la pregunta es, ¿por qué el RPG-2 fue sustituido tan pronto en principio por parte del RPG-7? El principal problema del RPG-2 era que su configuración le impedía adoptar cargas propelentes mayores, y además era un arma muy básica, para corta distancia, debido a sus miras metálicas inspiradas en las del Panzerfaust alemán. Por si todo esto fuera poco, cada vez que disparaba dejaba una enorme pluma de humo. Pese a todo, recordad que el RPG-2 también está presente en numerosos conflictos, e incluso hay algunas versiones del mismo que aún se fabrican. Sea como fuere, los soviéticos decidieron que era necesario hacer un producto más elaborado. Para sustituir al RPG-2, los soviéticos preparan una especie de competición, y hay básicamente dos armas: el RPG-4, que es una cosa a medio camino entre el RPG-2 y el RPG-7, y por supuesto el RPG-7. Naturalmente, como ya sabemos, salió ganador este último. Pero la cuestión es, ¿qué le diferenciaba al RPG-7 de otras armas similares de su época? Bueno, pues básicamente lo mecánico. ¿Y por qué digo lo mecánico? Pues porque todo absolutamente era mecánico. Por ejemplo, para iniciar el lanzamiento del cohete no se le daba un botón que de alguna manera era capaz de generar un impulso eléctrico como ocurría en otras armas de la época, sino que se basaba en el mismo sistema que cualquier fusil de asalto, es decir, un percutor que golpeaba algo, eso iniciaba una carga de pólvora y eso producía la reacción en cadena que daba lugar a que el cohete saliera despedido del arma. Otras partes características de esta arma son el guardamanos, entre comillas, de madera, que evita que el tubo caliente queme al tirador, y la mira metálica, que es auxiliar, ya que en teoría el RPG-7 siempre debe ir acompañado de una sencilla óptica PGO-7. Esta es la óptica PGO-7 estándar. Como puedes observar, abajo a la derecha se aprecia una especie de rampa numerada en cientos de metros. Esta rampa está pensada para los tanques Patton estadounidenses y para otros blindados con una altura similar. El tirador metería al tanque debajo de la rampa y calcularía la distancia con base en su tamaño. En este caso está a 400 metros. A continuación pondría al tanque a 400 metros en la escala de arriba. Pero ¿qué ocurriría si hubiera mucho viento lateral? Pues que la mira también está graduada para vientos laterales en tramos de 16 en 16 km por hora de velocidad. Ahora bien, los chinos también tenían un equivalente a la PGO-7, pero los norteamericanos la calificaron de
simple y llanamente mejor que la contrapartida soviética. ¿Y por qué era la óptica china mejor? Bueno, pues porque era más simple y además estaba pensada para dos tipos de blancos. De un lado, contra tanques de la OTAN y de otro lado, contra tanques soviéticos, por lo que era más completa. Además de eso, hay que decir que a día de hoy se han desarrollado versiones del RPG-7 que cuentan con miras térmicas, aunque en realidad ya existían en su momento, si bien no tenían la misma eficacia que las actuales. Sea como fuere, también hay quienes les han añadido telémetros láser, es decir, un telémetro que me permite saber la distancia concreta a un objetivo y de esta manera apuntar mucho mejor el arma, por supuesto. Pero bueno, vista el arma en sí, vamos a ver a lo más interesante, a su evolución y a los tipos de municiones tan variados que ha empleado. Originalmente el RPG-7 debía ser un arma antitanque, así que los soviéticos diseñaron el cohete PG-7 y PG-7V. Este tipo de municiones cuentan con una cabeza de ataque, un tubo de propelente encargado de impulsar al cohete fuera del arma sin herir al tirador, y a continuación un motor de cohete encargado de impulsar al mismo. Al poco de salir despedido, el cohete PG-7 despliega unas características aletas que le permiten girar sobre sí mismo y mantener una trayectoria rectilínea. Además cuentan con unos orificios que sirven, además de colaborar en el mecanismo de autorrotación, para que salgan los humos despedidos del motor del cohete. Todo hace que esta munición sea precisa cuando vuela a contraviento, en cuyo caso puede ser bastante precisa hasta los 200 metros. Sin embargo, los vientos laterales, a partir de los 10 km/h, afectan enormemente a su trayectoria. Hay dos cosas que quiero que sepáis sobre estas municiones. Primero, lo que se llama como carga hueca o HIT por sus siglas en inglés. ¿En qué se basa este principio realmente? Pues bueno, todos hemos visto una explosión normal. Eso sería alto explosivo, la típica explosión que se va en todas direcciones. Si además tiene metralla para producir efectos gracias a ella, lo llamaremos alto explosivo más fragmentación más metralla. ¿Cuándo es HEAT, es decir, alto explosivo antitanque? Bueno, pues cuando toda esa energía de una explosión normal, en lugar de que se reparta para tener un efecto sobre un gran área, queremos que se concentre. Entonces, toda esa energía de la explosión, todo ese explosivo va a dirigir su energía a través de un chorro. Esto se hace a través de un principio, que es el principio de Monroe, y lo que permite es atravesar blindajes como la mantequilla. Segundo punto que quiero explicaros. Estas armas tienen un temporizador. Una vez disparadas, pasado cierto tiempo, estallan. ¿Qué ocurre? Que en ese tiempo normalmente pueden recorrer entre 800, 900, 950 metros, depende de quién las haya fabricado. ¿Esto qué significa? Que hay quienes les han dado un uso antiaéreo, es decir, saben que van a explotar a determinada altura y si pueden saber con precisión por dónde va a pasar un helicóptero enemigo y lo tienen ya calculado, puede ser utilizado como podéis ver en estas imágenes de Vietnam. Poco a poco las municiones soviéticas fueron mejorando. Primero fue la popular PG-7, después vino la PG-7VM y hoy día la más popular en Rusia es la PG-7L. Asimismo, a esta última se le han añadido cargas en tándem para poder atravesar blindajes reactivos. El sistema de la carga en tándem sirve para eliminar blindajes reactivos y puede que espaciados. Claro, a partir de los años 70, sobre todo ya de los 80, aparece un blindaje que explota y destruye tu proyectil. ¿Cómo lidiar con ese tipo de blindaje? Pues ahí es cuando aparecen las cargas en tándem. ¿Qué es una carga en tándem? Pues muy sencillo. Cogemos la munición original y le añadimos una especie de palo que contiene una segunda carga explosiva. ¿Cuál es la idea? Que esta pequeña carga explosiva que va primero va a predetonar, provocar la explosión de ese blindaje reactivo y por detrás ya va a llegar la carga principal que se va a enfrentar, por tanto, al blindaje principal del blindado. El problema de estas municiones, sin embargo, es que son bastante pesadas y reducen mucho el alcance efectivo, básicamente hasta los 200 metros. Así que la pregunta es, ¿os sentiríais seguros dentro de un tanque si os dispararan con esto? What was it like inside that tank when the RPG hit? Well, it was terrible. That's all. It, like I said, it tears everything up. It melts the steel, it gets molten and throws it all over. So besides being... Oh, how much respect do you have for this enemy weapon? You have a lot of respect for it, sir. It's the best man-fired weapon VCA have.
Si miramos el dato crudo, la vieja PG-7 podía penetrar casi 30 centímetros de acero militar. Sin embargo, a la hora de la verdad, esto solo es cierto contra un panel de acero perfectamente perpendicular. Sin embargo, casi todos los tanques tienen su blindaje angulado. Además, si el proyectil es predetonado a cierta distancia, por ejemplo por un faldón a 60 centímetros de distancia del blindaje principal, su penetración baja a apenas 12 centímetros, es decir, pasamos de 30 a 12. Y ahora sumemos que el agujero de este chorro de metal solo tiene 5 centímetros de diámetro y no genera metralla en el interior del tanque. Y por si esto fuera poco, estas municiones se ven enormemente afectadas por la distancia. Pues sí, resulta que mucha gente cree que como el alto explosivo antitanque, es decir, las municiones de carga hueca de tipo HIT, no dependen de su velocidad para penetrar un blindaje, por tanto, la velocidad, la distancia no les afectan. Lo importante es que impacten sobre el objetivo, pero no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En ciertos tipos de bazucas, como es en el caso del RPG-7, se consigue que tenga estabilidad en el vuelo y que por tanto pueda ser precisa gracias al efecto famoso de la rotación. Esto se consigue gracias a varias cosas, entre otras a unas aletas. Se ha invertido mucho dinero en otras bazucas que no en el RPG-7 para conseguir esto sin el efecto rotación, es decir, unas aletas que me den estabilidad sin necesidad de ese efecto. ¿Por qué? Pues porque es malo para la capacidad de penetración. ¿Qué ocurre? Que el cohete va así, ¿verdad? Va dando vueltas. Entonces, como es una cosa muy delicada el chorro que emite realmente, al ir dando vueltas, impactar, como está dando vueltas, provoca una dispersión de ese chorro, digamos, del que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, esta es una cosa que tiene el RPG-7 que hace que en función de la distancia pueda penetrar más o menos. O sea que si quieres tener alguna posibilidad de destruir un tanque, más te vale apuntarle a un flanco como poco. Pero no acaba aquí la cosa. Para enfrentarse a un ataque acorazado de la OTAN, los batallones rusos preveían utilizar una táctica conocida como el bolsillo de fuego, que básicamente consiste en canalizar el ataque enemigo hacia una zona de 1 kilómetro de ancho por 300 metros de largo, en la que se concentran los RPG-7 de varios pelotones, sumando hasta 10 bazucas que desatan una tormenta de fuego simultánea sobre los blindados. Pero no todo en el RPG-7 es destruir blindados enemigos, también hay otros tipos de municiones muy interesantes, las de fragmentación, que básicamente utilizan la metralla para infligir daños, como es el caso de las municiones OG-7, y últimamente, sobre todo, las municiones termobáricas. Las municiones termobáricas, como la TBG-7, que emplean este tipo de armas, y hay muchas otras que fabrican otros países para el RPG-7, básicamente lo que aprovechan es el propio oxígeno de la Tierra para explotarlo. ¿Cómo lo explotan, entre comillas? Bueno, pues básicamente se crea, por así decirlo, una capa que se extiende sobre el aire de combustible y luego un explosivo que va dentro de la munición explota, hace prender, entre comillas, ese combustible y eso provoca la explosión del oxígeno que hay en el aire. Estas municiones son especiales porque un blindaje no te protege de ellas y son especialmente útiles cuando tú estás muy escondido bajo tierra y resulta que los proyectiles normales, la metralla, no te alcanza, pero este tipo de armas sí te puede alcanzar, lógicamente. Tiene ventajas y por supuesto tiene desventajas. Los soviéticos, los rusos, le dan mucha utilidad a este tipo de municiones. Y es que si las bazucas nacieron para enfrentarse a los tanques, con el paso del tiempo se han convertido en el cañón portátil del infante y han demostrado su utilidad y su versatilidad. De hecho, los soviéticos pudieron apreciar lo eficaz que eran para combatir a los mujahidines en Afganistán, y lo mismo podemos decir de los rusos en Chechenia. Recordemos que los guerrilleros afganes se defendían en cuevas, búnkers y trincheras, contra las que las municiones antitanque no eran del todo adecuadas, ya que producían un efecto que se llama sobrepenetración, esto es, que atravesaban el blanco de parte a parte sin esparcir sus efectos letales en el interior. El caso es que cuando las fuerzas especiales iban a tomar un campamento mujahidín, se topaban con nidos de ametralladoras que les detenían en seco y les infligían bajas. Otras veces un francotirador les disparaba desde una casa o la infantería rusa padecía una emboscada.
y para todas estas situaciones la potencia de fuego proporcionada por las nuevas municiones era perfecta. O sea que cuando te pillan de repente en una emboscada es muy importante poder devolver un buen pepinazo rápidamente desde el lugar en el que te estén disparando, lógicamente. Algunas municiones curiosas que se han desarrollado para el RPG-7 y se han empleado. Por ejemplo, municiones de largo alcance, con un cuerpo, por así decirlo, más estilizado, más aerodinámico, que permite disparar municiones a mayor distancia con buen tino. Como podéis ver, de hecho, en este vídeo. Quizás la más curiosa de todas es la DZGI-40 fabricada en China. ¿Cómo se utiliza esta munición? Bueno, pues como veis tiene ahí una especie de platillo, ¿no?, en torno a la munición. Pues lo que hace ese platillo es rebotar, elevarse y estallar. Ese es el curiosísimo funcionamiento de esta. E incluso os recuerdo que a veces se han llegado a modificar granadas de mortero para ser empleadas dentro del RPG-7 con bastante éxito. Cabe decir que el RPG-7 está esparcido por todo el mundo. Incluso los israelíes llegaron a adoptarlo durante muchos años en sus fuerzas armadas. De hecho, los chinos también fabrican su propia versión, conocida como Tipo 69. Y también son muy característicos los RPG-7 iraníes, que tienen un color verde oliva, al menos a veces. Sea como fuere, hay otras dos versiones del RPG-7 que merece la pena mencionar. Una es la RPG-7D, especialmente diseñada para los paracaidistas, ya que se puede desmontar en dos partes. Y otra versión muy interesante, esta es particularmente iraní, es la RPG-7 Comando. Se trata de un pequeño RPG-7 muy acortado, de pequeño tamaño, que se puede utilizar por parte de fuerzas especiales en misiones en las que el tamaño, el peso es muy importante. El RPG-7 es tan simple, tan barato de producir, tan fácil de usar y tan versátil, con tal gama de distintos tipos de municiones, de ópticas y de posibilidades de modernizarlo, que es un arma que va a estar en el campo de batalla por muchísimo tiempo y que ya ha demostrado una eficacia enorme. Es cierto que su calibre, su diámetro, le limita un poco y ya se buscan diámetros un poco más gruesos para poder utilizar municiones más potentes. Pero no obstante es un arma que le queda mucho recorrido en el campo de batalla. Quizás el gran reto sería poder conseguir algún tipo de munición inteligente o precisa desde el mismo, pero eso es muy difícil lograrlo con un simple cohete de este tipo. Sea como fuera, espero que este vídeo os haya resultado muy interesante. Ya sabéis que podéis dejarme comentarios y que, bueno, además a los que me apoyéis en Patreon os voy a dejar un pequeño podcast hablando, por ejemplo, de los precios que este tipo de armas y sus municiones tienen en el mercado negro y algunas otras curiosidades que por la longitud y porque no considero principal no he incluido en el vídeo. Como siempre, os agradezco mucho el apoyo en Patreon, eso me ayuda pues, a tener más independencia y al margen de eso, por supuesto, comento a la gente que puede estar interesada en que en este canal se pueden hacer promociones incluso de productos de defensa, ¿no? Siempre que sea de una manera no encubierta, es decir, si yo puedo hacer un vídeo de un blindado, de un producto, de lo que sea, o puedo hacer una mención de ese producto, siempre de manera abierta y que no sea encubierta. Así que en ese sentido sí que quiero comentarlo por si alguno está interesado en promocionar algún tipo de producto, página web o lo que fuere. Dicho esto, de nuevo, os agradezco muchísimo vuestro tiempo, os agradezco muchísimo que estéis ahí y por lo demás, dejadme comentarios, planteadme cosas y yo como siempre pues estaré encantado de tratar de responder a todo lo que pueda. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, podéis seguirme en Twitter en Political Room, os dejo abajo el enlace, igual que os lo dejo en Patreon. Por lo demás, nada, de nuevo, muchísimas gracias y hasta otra.